Capítulo 23. Moral extraña: odiar al padre y a la madre. Dejar al padre, a la madre y a los hijos. Dejad a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. No he venido a traer la paz, sino la división. Odiar al padre y a la madre. 1. Una gran multitud iba con Jesús. Y volviéndose hacia el pueblo, él dijo: Si alguno viene a mí, y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas, 2:25 a 27 y 33. 2. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo, 10 y 37. 3. Algunas palabras de Cristo, muy extrañas por cierto, contrastan de un modo tan singular con su lenguaje habitual, que instintivamente rechazamos su sentido literal, sin que la sublimidad de su doctrina sufra menoscabo alguno. Escritas después de su muerte, puesto que ninguno de los evangelios fue redactado mientras él vivía, esas palabras dan lugar a suponer que, en este caso, el fondo de su pensamiento no ha sido transmitido correctamente o, lo que no es menos probable, que el sentido primitivo ha sufrido alguna alteración al pasar de un idioma a otro. Bastaría con que se cometiera un error una vez, para que los copistas lo repitieran, como sucede a menudo en relación con los hechos históricos. La palabra odia, en esta frase de San Lucas: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, se halla comprendida en dicho caso. Nadie tendría la intención de atribuirla a Jesús. Por lo tanto, sería superfluo discutirla, más aún, tratar de justificarla. En primer lugar sería necesario saber si él la pronunció, y en caso afirmativo, si en el idioma en que se expresaba, la palabra en cuestión tenía el mismo significado que en el nuestro. En este pasaje de San Juan, el que odia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna, no expresa, por cierto, la idea que nosotros le atribuimos. La lengua hebraica no era rica, y muchas de las palabras tenían varias acepciones. Tal es, por ejemplo, la que en el Génesis designa las fases de la creación, que servía también para expresar simultáneamente un periodo cualquiera de tiempo y la rotación diurna. De ahí resultó, posteriormente, su traducción por la palabra día, así como la creencia de que el mundo ha sido una obra de 6 veces 24 horas. Tal es, también, el caso de la palabra que designaba a un camello y a un cable, porque los cables se hacían con pelos de camello, razón por la cual la han traducido con el término camello en la alegoría del ojo de una aguja. Véase el capítulo 16, párrafo 2, 15. Por otra parte, se debe tener en consideración las costumbres y el carácter de los pueblos, que tanto influyen en la índole particular de sus idiomas. Sin ese conocimiento, el sentido verdadero de ciertas palabras se pierde. De un idioma a otro, la misma palabra tiene mayor o menor energía. En uno puede ser una injuria o una blasfemia, y una palabra insignificante en otro, según la idea que sugiera. En un mismo idioma algunas palabras pierden su valor con el transcurso de los siglos. Por eso, una traducción rigurosamente literal no siempre expresa el pensamiento a la perfección; para ser exacta, debe emplear a veces, no los términos correspondientes, sino otros equivalentes o también perífrasis. Estas observaciones tienen una aplicación especial en la interpretación de las Santas Escrituras, y en particular, de los Evangelios. Si no se tiene en cuenta el ámbito en que vivía Jesús, nos exponemos a equívocos acerca del valor de ciertas expresiones y de ciertos hechos, a consecuencia de que es habitual asimilar los otros lugares al lugar de uno. En todo caso, es necesario descartar del término odiar su acepción moderna, pues resulta contraria al espíritu de la enseñanza de Jesús. Véase también el capítulo 14, párrafo 5 y siguientes. Dejar al padre, a la madre y a los hijos. 4. Aquel que por mi nombre haya dejado su casa, o sus hermanos, o sus hermanas, o su padre, o su madre, o su mujer, o sus hijos, o sus tierras, recibirá el céntuplo de todo eso y tendrá por herencia la vida eterna. San Mateo, 7 y 29. 5. Entonces Pedro le dijo: en cuanto a nosotros, ves que hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad os digo, que quien haya dejado su casa, o su padre, o su madre, o sus hermanos, o su mujer, o sus hijos por el reino de Dios, habrá de recibir mucho más, incluso en este mundo, y en el siglo venidero la vida eterna. San Lucas, 6 y 28 a 30. 6. Otro le dijo: te seguiré,
Señor, pero permíteme que antes disponga de lo que tengo en mi casa. Jesús le respondió, ninguno que, poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. San Lucas, 9, 61 y 62. Sin discutir las palabras, aquí es necesario buscar el pensamiento, que evidentemente era este: los intereses de la vida futura prevalecen sobre los intereses y las consideraciones humanas, porque ese pensamiento se halla de acuerdo con la esencia de la doctrina de Jesús, mientras que la idea de renunciar a la familia sería la negación de esa doctrina. No tenemos a la vista, por otra parte, la aplicación de esas máximas en el sacrificio de los intereses y los afectos de familia a favor de la patria. ¿Se censura a un hijo porque deja a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su mujer y a sus propios hijos para ir a defender su país? Por el contrario, no se le reconoce un gran mérito cuando se sustrae del deleite del hogar, de las expansiones de la amistad, para cumplir un deber. Existen, pues, algunos deberes que tienen prioridad sobre otros. ¿Acaso la ley no impone a la hija la obligación de dejar a sus padres para seguir a su esposo? En el mundo se multiplican los casos en que se imponen las más penosas separaciones. No obstante, los afectos no se destruyen por eso. El alejamiento no disminuye el respeto ni el desvelo que el hijo debe a sus padres, ni la ternura de estos para con sus hijos. Se ve, pues, que aunque las tomemos literalmente, a excepción del término odiar, aquellas palabras no constituyen una negación del mandamiento que prescribe honrar al padre y a la madre, ni del sentimiento de ternura paternal, y menos aún si se las considera según su espíritu. El objetivo era mostrar al hombre, a través de una hipérbole, cuán imperioso es el deber de ocuparse de la vida futura. Por otra parte, esas palabras debían de resultar poco chocantes para un pueblo y en una época en los que, a consecuencia de las costumbres, los lazos de familia tenían menos fuerza que la que habrían de tener en una civilización moral más avanzada. Esos lazos, más débiles en los pueblos primitivos, se fortifican mediante el desarrollo de la sensibilidad y del sentido moral. La separación es, incluso, necesaria para el progreso, tanto de las familias como de las razas, pues ellas degeneran cuando no hay cruzamiento, cuando no se mezclan unas con otras. Es una ley de la naturaleza, tanto en favor del progreso moral como del progreso físico. Aquí las cosas se consideran solamente desde el punto de vista terrenal. El espiritismo, en cambio, contribuye a que las veamos desde más alto, pues nos muestra que los verdaderos lazos de afecto son los del espíritu y no los del cuerpo, y que esos lazos no se rompen con la separación, ni tampoco con la muerte del cuerpo, sino que se robustecen en la vida espiritual mediante la purificación del espíritu. Esta es una verdad consoladora que confiere al hombre una gran fuerza para sobrellevar las vicisitudes de la vida. Véanse los capítulos 4, párrafo 18, y 14, párrafo 8. Dejad a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. 7. A otro le dijo, sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos, en cuanto a ti, ve a anunciar el reino de Dios. San Lucas, 9 y 59 y 60. 8. ¿Qué pueden significar estas palabras? ¿Deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos? Las consideraciones precedentes demuestran, en primer lugar, que en las circunstancias en que fueron pronunciadas, no podían expresar una reprobación contra aquel que consideraba un deber de piedad filial el ir a sepultar a su padre. Por el contrario, encierran un sentido más profundo, que solo un conocimiento más completo de la vida espiritual permite comprender. En efecto, la vida espiritual es la vida verdadera. Se trata de la vida normal del espíritu. La existencia terrenal es transitoria y pasajera, y constituye una especie de muerte si se la compara con el esplendor y la actividad de la vida espiritual. El cuerpo no es otra cosa que una vestimenta grosera que reviste momentáneamente al espíritu, un verdadero grillete que lo sujeta al suelo de este mundo, y el espíritu se siente feliz cuando consigue liberarse de él. El respeto que se consagra a los muertos no está referido a la materia, sino al espíritu ausente, por el recuerdo que conservamos de él. Ese respeto es análogo al que se tiene por los objetos que le pertenecieron, que él tocó y que sus afectos guardan como reliquias. Esto es lo que aquel hombre no podía comprender por sí mismo. Jesús, entonces, se lo enseñó al decirle, no te preocupes por el cuerpo, piensa antes en el espíritu. Ve a enseñar el reino de Dios, ve a decir a los hombres que su patria no está en la tierra, sino en el cielo, pues sólo allí transcurre la verdadera vida. No he venido a traer la paz, sino la división.
9. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra. Y el hombre tendrá enemigos en su propia casa. San Mateo, 10 y 34 a 36. 10. He venido a arrojar fuego sobre la tierra, y, ¿qué más deseo, sino que arda? Con un bautismo tengo que ser bautizado, y cuán ansioso me siento de que se cumpla. ¿Creéis que he venido a traer la paz a la tierra? No, os lo aseguro, por el contrario, he venido a traer la división. Porque, desde ahora, si hay 5 personas en una casa, estarán divididas unas contra otras, 3 contra 2, y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. San Lucas, 12 y 49 a 53. 11. ¿Será posible que Jesús, la personificación de la dulzura y la bondad, precisamente él, que no cesó de predicar el amor al prójimo, haya dicho, no he venido a traer la paz, sino la espada, he venido a separar al hijo de su padre, al esposo de su esposa, he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y tengo prisa para que arda? ¿Acaso estas palabras no están en contradicción manifiesta con sus enseñanzas? ¿No será una blasfemia atribuirle el lenguaje de un conquistador sanguinario y devastador? No, no hay blasfemia ni contradicción en esas palabras, porque él es quien las pronunció, y ellas son el testimonio de su elevada sabiduría. Solo la forma, un tanto equívoca, no expresa con exactitud su pensamiento, lo que dio origen a que muchas personas se engañaran en cuanto a su verdadero sentido. Tomadas literalmente, tenderían a transformar su misión, absolutamente pacífica, en otra de perturbación y discordia, consecuencia absurda que el buen sentido rechaza, porque Jesús no podía contradecirse. Véase el capítulo 14, párrafo 6. 12. Toda idea nueva encuentra forzosamente oposición, y no hay una sola que se haya instalado sin luchas. Ahora bien, en esos casos, la resistencia siempre está en relación con la importancia de los resultados previstos, porque cuanto más importante es la idea, tanto más numerosos son los intereses. ¿Qué lesiona? Si fuera evidentemente falsa, si la juzgaran sin consecuencias, nadie se alarmaría y la dejarían pasar, convencidos de que adolece de vitalidad. Pero si es verdadera, si se apoya en una base sólida, si es posible entrever su futuro, un secreto presentimiento advierte a sus enemigos que es un peligro tanto para ellos como para el orden de las cosas en cuyo mantenimiento están empeñados. Por eso se arrojan contra ella y contra sus adeptos. Por consiguiente, la medida de la importancia y de los resultados de una nueva idea se encuentra en el fervor que su aparición provoca, en la violencia de la oposición que despierta, así como en la intensidad y en la persistencia de la cólera de sus adversarios. 13. Jesús vino a proclamar una doctrina que socavaría, desde la base, los abusos en que vivían los fariseos, los escribas y los sacerdotes de su tiempo. Por eso lo hicieron morir, con la convicción de que al matar al hombre mataban a la idea. Con todo, la idea sobrevivió, porque era verdadera, creció, porque formaba parte de los designios de Dios. Asimismo, salida de una humilde e ignorada aldea de la Judea, fue a plantar su estandarte precisamente en la capital del mundo pagano, ante sus enemigos más encarnizados, que tenían sumo interés en combatirla, porque echaba por el suelo creencias seculares, a las que muchos adherían más por interés que por convicción. Allí aguardaban a sus apóstoles las más terribles luchas. Las víctimas fueron innumerables, pero la idea continuó creciendo y conquistó el triunfo, porque en su carácter de verdad superaba a sus antecesoras. 14. Es preciso destacar que el cristianismo surgió cuando el paganismo ya estaba en decadencia y luchaba contra las luces de la razón. Este se practicaba según la forma, pero la creencia había desaparecido, y solo el interés personal lo sostenía. Ahora bien, el interés es tenaz, jamás cede a la evidencia, y se irrita tanto más cuanto más convincentes son los razonamientos que se le oponen y cuanto mejor demuestran el error en que incurre. El interés sabe perfectamente que está equivocado, pero eso no lo conmueve, porque no tiene en su alma la verdadera fe. Lo que más teme es la luz que abre los ojos a los ciegos. Como su error le resulta beneficioso, se aferra a él y lo defiende. ¿Acaso Sócrates no había enseñado también una doctrina hasta cierto punto análoga a la de Cristo? ¿Por qué, entonces, no prevaleció en aquella época, en el seno de uno de los pueblos más inteligentes de la tierra? Porque el tiempo no había llegado aún. Sócrates sembró en una tierra que no estaba labrada. El paganismo todavía no se había agotado.
Cristo recibió su misión providencial en el momento propicio. Pese a que no todos los hombres de su época estuvieron a la altura de las ideas cristianas, había entre ellos una aptitud más generalizada para asimilarlas, pues se empezaba a experimentar el vacío que las creencias vulgares dejaban en el alma. Sócrates y Platón abrieron el camino y predispusieron los espíritus. Véase, en la introducción, el párrafo 4, Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. 15. Lamentablemente, los adeptos de la nueva doctrina no se pusieron de acuerdo en lo relativo a la interpretación de las palabras del Maestro, en su mayor parte cubiertas con el velo de las alegorías y del lenguaje figurado. De ahí nacieron, desde el principio, numerosas sectas que pretendían estar en posesión de la verdad exclusiva, y 18 siglos no han sido suficientes para que se pongan de acuerdo. Relegando el más importante de los preceptos divinos, el que Jesús colocó como piedra angular de su edificio y como la condición expresa para la salvación, la caridad, la fraternidad y el amor al prójimo, esas sectas se anatematizaron mutuamente y arremetieron unas contra otras. Así, las más poderosas atacaron a las más débiles, las ahogaron en sangre y las destruyeron por medio de las torturas y las llamas de las hogueras. Los cristianos, vencedores del paganismo, de perseguidos que eran, se convirtieron en perseguidores. A hierro y fuego plantaron en los dos mundos la cruz del Cordero sin mancha. Es un hecho constatado que las guerras religiosas han sido las más crueles y han causado más víctimas que las guerras políticas, y que en ninguna otra contienda bélica se cometieron tantos actos de atrocidad y barbarie. ¿Debemos culpar a la doctrina de Cristo? No, por cierto, pues condena formalmente toda clase de violencia. ¿Dijo él alguna vez a sus discípulos, id, matad, masacrad, quemad a los que no crean como vosotros? No, por el contrario, pues les dijo, todos los hombres son hermanos, y Dios es soberanamente misericordioso, amad a vuestro prójimo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen. Les dijo además, quien mata con la espada, perecerá por la espada. La responsabilidad no le corresponde, pues, a la doctrina de Jesús, sino a los que la han interpretado falsamente y la convirtieron en un instrumento al servicio de sus pasiones, a los que han despreciado estas palabras, mi reino no es de este mundo. Con su profunda sabiduría, Jesús preveía lo que iba a suceder. No obstante, esos acontecimientos eran inevitables, porque derivaban de la inferioridad de la naturaleza humana, que no podía transformarse repentinamente. Era preciso que el cristianismo pasara por esa prolongada y cruel prueba de 18 siglos para que pusiera de manifiesto todo su poder. Porque, a pesar del mal cometido en su nombre, ha salido de él con toda su pureza. Jamás se lo ha puesto en tela de juicio. Las críticas han recaído siempre sobre los que abusaron de él. Ante cada acto de intolerancia se ha dicho siempre, si el cristianismo fuese mejor comprendido y mejor practicado, eso no habría sucedido. 16. Cuando Jesús dijo, no creáis que he venido a traer la paz, sino la división, su pensamiento era este, no creáis que mi doctrina se establecerá pacíficamente. Habrá de traer luchas sangrientas, cuyo pretexto será mi nombre, porque los hombres no me habrán comprendido o no habrán querido comprenderme. Los hermanos, separados por sus respectivas creencias, desenvainarán la espada uno contra otro, y la división reinará en el seno de una familia cuyos miembros no compartan la misma fe. He venido a arrojar fuego a la tierra para limpiarla de los errores y de los prejuicios, del mismo modo que se prende fuego a un campo para destruir las malas hierbas que han prosperado en él, y tengo urgencia en que ese fuego arda para que la depuración sea más rápida, puesto que de este conflicto saldrá triunfante la verdad. A la guerra la sucederá la paz, al odio de los partidos, la fraternidad universal, a las tinieblas del fanatismo, la luz de la fe esclarecida. Entonces, cuando el campo esté preparado, os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que vendrá a restablecer todas las cosas, es decir, que como dará a conocer el verdadero sentido de mis palabras, que los hombres más esclarecidos podrán finalmente comprender, pondrá término a la lucha fratricida que divide a los hijos del mismo Dios. Cansados, finalmente, de un combate sin consecuencias, que solo deja a su paso la desolación, y que no lleva más que perturbación al seno de las familias, los hombres reconocerán dónde están sus verdaderos intereses, tanto en lo relativo a este mundo como al otro. Verán de qué lado están los amigos y los enemigos de su tranquilidad. Entonces todos se cobijarán bajo una misma bandera, la bandera de la caridad, y las cosas se restablecerán en la tierra de acuerdo con la verdad y con los principios que os he enseñado. 17. El espiritismo viene a realizar, en la época prevista, las promesas de Cristo. Sin embargo, no puede cumplirlos sin destruir los abusos. Al igual que Jesús, se topa con el orgullo, con el egoísmo, con la ambición,
con la avaricia y con el fanatismo ciego. Estos, empujados hasta sus últimas trincheras, intentan cortarle el camino y le oponen trabas y persecuciones. Por esa razón, también él debe combatir. Pero el tiempo de las luchas y las persecuciones sangrientas ha pasado. Las que deberá enfrentar son de índole moral, y el final de todas ellas está próximo. Las primeras han durado siglos, estas durarán apenas algunos años, porque la luz, en lugar de partir de un único foco, fluye a raudales en todos los puntos del globo, y abrirá más rápidamente los ojos de los ciegos. 18. Por consiguiente, esas palabras de Jesús deben interpretarse en el sentido de la cólera que él preveía que su doctrina iba a provocar, de los conflictos momentáneos a que daría motivo, de las luchas que debería sostener antes de su establecimiento, como sucedió con los hebreos antes de que ingresaran en la tierra prometida, y no como consecuencia de un designio premeditado de su parte, en cuanto a sembrar el desorden y la confusión. El mal provendría de los hombres y no de Jesús. Él era como el médico que se presenta para curar, pero cuyos remedios provocan una crisis saludable al remover los humores nocivos del enfermo.